Hemos tenido la suerte de poder compartir opiniones, formas de ver, de pensar, sobre todo a la hora de tener algo claro que es la vida, Todo es un viaje del que no vamos a ninguna agencia de viajes a proponernos el viaje, simplemente nos dedicamos a viajar. A veces vamos a lugares que nos gustan, a veces vamos a lugares que no nos gustan. Pero llega un momento en nuestra vida donde uno tropieza, o bien uno mismo, o bien un familiar, y de repente pues caemos en una enfermedad, caemos en una etapa de la vida que no nos gusta, nos paraliza la vida a nosotros y también a la familia. Vamos a hablar pues un poquito de qué es la vida, de qué es la muerte, que son nuestros capítulos de los que estamos dedicando a la Asociación Improexistencia. Y bueno, y en esta ocasión pues tenemos la suerte de compartir esta entrevista, esta conversación, esta charla, este coloquio, como queramos llamar, con el doctor Antonio Llombar, que nada más y nada menos es miembro de la Junta Directiva de la SEOM y también es el jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Arnau Vilanova aquí en Valencia. Si oyen ustedes alguna puerta de entrada y salida, esto es como lo queremos hacer, que no sea una entrevista solamente, sino una conversación. Doctor Llombar, muchas gracias por atendernos. Encantado, Carlos. Y vamos a ver, yo me he hecho aquí un cuestionario de preguntas, pero no es de sí, no, sino porque yo sé que usted además está acostumbrado a las cámaras, por lo tanto sé que esto no está muy tranquilo. ¿Nos podría decir, para empezar un poquito más o menos, por qué nos educan para vivir, pero sin embargo no nos educan lo suficiente para morir? Yo creo que nuestra sociedad es una sociedad que ha generado, digamos que tenemos un acceso a todo. Y ese acceso a todo y esta sociedad que es tan garantista y que protege tanto al individuo, al final hace que el individuo se sienta como el centro de todo, como está por encima de todo. Entonces la realidad es que tenemos acceso a todas las cosas, pero no somos conscientes de que nuestra vida es finita, ¿vale? Y que nosotros no podemos prolongar esto de una forma infinita. Y la realidad es que cuando la gente a veces se queja muchas veces, y sobre todo cuando hablamos de enfermedades de este tipo, por una falta de medios, o cuestiona la falta de medios, cuando la realidad es que estamos en cualquier situación o escenario aportando niveles asistenciales muy altos. El problema que tenemos es que no nos han preparado para este final de la vida, y ni para reconocer que somos personas y que tenemos que llegar a un final en un momento dado. Claro. Y yo creo que esto se ha perdido. Es decir, probablemente este conocimiento de la muerte como un fenómeno real lo ha ido perdiendo nuestra sociedad a medida que probablemente en algunas cosas nos hemos ido, voy a decir un término que igual es feo, pero vulgarizando, ¿vale? Entonces parece que todo es el acceso a qué cosas puedo conseguir y no qué puedo hacer y qué puedo hacer. Entonces realmente yo creo que sí que yo tengo la sensación de que probablemente culturas más antiguas y probablemente gente o personas que han pasado por situaciones a las que no hemos estado enfrentados la mayor parte de nosotros, pues como puede ser una guerra, como puede ser situaciones duras, con muchas limitaciones en el acceso a cosas, son gente que está mucho más preparada para enfrentarse a la muerte de lo que estamos actualmente la mayor parte de las personas que formamos esta sociedad. Cuando ves a una persona embarazada, que con toda la alegría, toda la familia está alrededor, ¿no? Le van a comprar la cunita al niño, el jaboncito para que no les cuece los ojitos, en fin, es todo un protocolo muy, muy bonito, muy, muy tierno. Pero sin embargo, claro, todo el mundo evidentemente no puede estar pensando en la muerte, pero me gustaría saber qué podríamos hacer para intentar cambiar en la medida de lo posible
particularmente nosotros, con nuestro entorno, cómo educarnos para poder educar a nuestros hijos, a nuestros familiares, porque llegará un momento que o bien nos tocará a nosotros, a nuestro familiar, cómo podemos decir, vale, está claro, la situación no es la más apropiada, el final se acerca, pero vamos a hacerlo con dignidad, con paz, con cariño, con amor y con respeto, ¿no? Vamos a ayudarle a hacer, permítame la expresión, esas maletas. Yo le llamo inventario emocional, en otro momento de la entrevista a lo mejor sale, porque me gusta mucho esa palabra. No sé, ¿qué podríamos hacer desde el punto de vista personal, ¿no? Hombre, obviamente la muerte es un tema del que no hay que frivolizar, pero tampoco es probablemente un tema que haya que ocultar. Y yo creo que nuestra sociedad está jugando mucho a ocultar la muerte como un fenómeno de fin de la vida, ¿vale? Y bueno, de hecho, incluso cuando uno coge los periódicos y ve información, falleció después de una penosa enfermedad, situaciones que parece como que ha sido muy triste. Hay enfermedades cuando, buenas, ¿no? Claro, como que, vamos, que todos los finales son malos, cuando la realidad es que el final, no digo que es un proceso que aporte una experiencia maravillosa, pero sí que aporta una experiencia de aprendizaje, y cuando ese episodio de fallecimiento de un familiar o de muerte cercana se lleva con naturalidad, se lleva con respeto, con conocimiento, suelen ser finales donde los que se quedan acaban aprendiendo también de la lección de la persona que se ha ido. Y sobre todo en esa situación, ese fenómeno de duelo y de dejar marchar a la persona querida se convierte en un recuerdo que puede llegar a ser un recuerdo recordado con cariño y no con sufrimiento, efectivamente. Entonces, aquellas escenas que vemos en las películas o que leíamos en las novelas, de bueno, pues cuando estaba falleciendo el abuelo, pues que iba toda la familia, estaba toda la familia alrededor, en un ambiente de tranquilidad y no voy a decir de celebración, pero sí de reconocer que esto es un fenómeno que tiene que llegar. Esto en nuestra sociedad ha desaparecido, ¿vale? Y en nuestra sociedad, incluso muchas veces esa preparación al propio paciente a veces se le intenta ocultar, ¿vale? Cuando es un fenómeno que va a llegar, pues la propia familia, y probablemente en eso tenemos un sentimiento muy latino, mediterráneo, de sobreproteger al inválido, cuando probablemente en muchos escenarios el denominado como persona frágil es probablemente el que está mejor preparado para recibir esa información. Entonces, a mí me resulta gracioso, no digo gracioso, pero sí, muchas veces cuando venga un paciente tengo que enfrentar el paciente el fenómeno de que estamos llegando al final, siempre hay un mecanismo de sobreprotección de la familia de no comunicar eso. Hablaremos de ello ahora. Cuando muchas veces dices, bueno, si, a ver, vuestro padre ha pasado la guerra, ha pasado hambre, ha pasado durezas, se le han muerto familiares, probablemente la persona más preparada para esta información es él. Sois vosotros los que estáis actuando de una forma muy inmadura, ¿vale? Porque esta sensación de protección, pérdida, ¿no? claro, El egoísmo personal, sí, de perder a una persona, o de que no sufra. Sí. Digo, la información nunca genera sufrimiento. No hay que darla de forma cruel y no hace falta darlo de forma cruel, pero yo creo que toda persona en su dignidad, no solo la dignidad de poder alcanzar los máximos tratamientos, las mejores terapias, las mejores opciones, sino también tener la expectativa de que esa información o esa evolución él va a ser plenamente consciente y esté informado en todo momento, de una forma respetuosa, de forma que la persona pueda ir preparando ese paso. Y eso en nuestra sociedad es más difícil que en otras sociedades occidentales. Usted, doctor Llombart, viaja por todo el mundo. La vida y la muerte, nacemos y morimos en todas partes del mundo, diferentes, en el suelo, en un taxi, en una habitación, donde sea, en tu casa, en un pueblo, en una aldea, bajo un árbol, y morimos de la misma manera. ¿Se entiende la muerte igual en todas partes? ¿Se respeta? ¿Se habla? Mi experiencia, porque he trabajado también en otros países, es que esta cultura mediterránea de sobreprotección ha perdido ese concepto de conocer o de aceptar la muerte como un fenómeno natural. En otras sociedades que para otras cosas pueden ser muy criticables, la verdad es que muchas veces cuando hablas con pacientes y tratas con pacientes y familiares es mucho más agradable porque es mucho más claro,
¿vale? Y hablo de sociedades como la inglesa o la americana o la alemana, donde pueden ser cuadriculados, pero siempre las preguntas las formula el paciente. Sí, sí. Aquí realmente, y esto yo, cuando hablo con mis colegas americanos, pero le cuesta, dice, porque el colega americano el paciente americano y el médico americano es muy directo. Y dice, mire, a usted le quedan tantos meses de vida, y es de ese estilo. La realidad es que aquí ese mecanismo de diálogo no podemos entablarlo así. ¿Porque no funciona, ¿vale? ¿O porque no lo entendemos? No, yo creo... ¿O no queremos entenderlo? Yo creo que hay una parte de todo. Yo creo que el paciente espera y desea un poco el paternalismo por parte del médico. Es decir, que el médico tiene que ser algo más que la persona que le dé información, y eso tiene sus cosas buenas, ¿vale? Es decir, que el paciente ve en el médico una figura también de protección, claro. ¿Vale? Que el médico, además de actuar, efectivamente, además de actuar, pasa a ser casi como alguien de la familia. Entonces, a mí no es raro que los pacientes me den un beso. Cuando eso en Estados Unidos es algo que, como que un paciente te da un beso cuando se despide, pues es una cosa aquí muy normal, ¿vale? Y eso también para ellos es difícil de entender. Entonces, yo creo que en ese aspecto hay cosas positivas. El problema es cuando eso se lleva a un extremo. Y probablemente un extremo es sociedades donde él llega y parece que sea un juicio y dice, mire, usted tiene un cáncer y le quedan 9 meses de vida. Si lleva un tratamiento que su seguro cubre llegará a 12... Pasa a ser un diagnóstico, pasa a ser una sentencia casi, efectivamente, ¿no? No es una sentencia porque, pero es una información muy clara. Pues igual que si usted va a su... perdona, por no tutearte, pero igual que si vas a tu asesor fiscal y entonces, oye, tienes que pagar 25.000 euros, pues esto igual, bueno, pues te quedan 9 meses, ¿vale? Es muy profesional, pero falta esa pincelada humanística que sí que probablemente la cultura europea y más mediterránea sí que intenta hacer, de, no voy a decir adornarlo, pero ir informando a medida que el paciente desea, ¿vale? Y eso sí que es aceptable, es decir, sabemos que hay pacientes que no quieren saber lo que les va a pasar, ¿vale? O por lo menos en el momento en que tú le das la información o tienes esa primera información, no están preparados para recibir esa información. Y por otra parte, tienen completamente libertad para decidir cuándo quieren saber y cuándo no quieren saber. El juego muchas veces es saber hasta dónde tienes que dar información para que el paciente pregunte o no. Y nosotros, digamos que una de las formas o habilidades que hemos aprendido es a ir dando información clara, que es fácil de entender, pero donde no se llega al final de esa información, aunque se entrevé. Como veíamos antes, no hace falta ver para entender. ¿Vale? Entonces, ese es un escenario al que tenemos que habituarnos. El problema es cuando eso se lleva al exceso, ¿vale? El exceso es la negación o el rechazo a la información o el rechazo a entablar ese diálogo en un momento dado entre el paciente y el médico, porque la familia que actúa de una forma sobreprotectora sigue manteniendo esta estructura sobreprotectora. Porque es malo para el paciente, porque al final se crea un diálogo, un diálogo y una... pasa algo que todos saben y yo no sé. Hay un contubernio donde el paciente que sabe que algo está pasando se encuentra fuera de juego. Y ya no es el decisor de sus problemas o de su vida, ¿vale? Y el segundo problema es porque además la familia en algún momento dado acaban entendiendo que han hecho mal, ¿vale? Un poquito tarde, quizá. Claro, y si además eso es cuando ya ha pasado el problema, se pueden quedar con una sensación de lo hicimos mal. Hay veces que la familia se queda en una decisión de no hicimos bastante y muchas veces es errónea, pero mucho peor es la sensación de lo hice mal y no pude... No hice lo suficiente. Sobre todo porque además eso lo que bloquea son mecanismos de aclarar conflictos familiares o poner al orden. Uno cuando se va, pues como decía Woody Allen, no sé si hay alguien, pero me voy con los calzoncillos limpios. Pues esto es un poco igual. Intento ordenar mi vida, intento pues no sé, pues pedir disculpas a alguien al que ofendí o intentar hablar con mis hijos o aclarar algunos temas, y esas situaciones o esos mecanismos de resolución personal no les has dado salida. Con lo cual el conflicto que se queda es, al final no pude despedirme de mi padre. ¿Y ese sentimiento de culpabilidad puede durar y afectar al duelo? Afecta muchísimo. Porque sabemos que el duelo no tiene fecha de comienzo ni fecha de caducidad, pero puede convertirse en un duelo patológico sin siquiera darse cuenta. De hecho, nosotros sí que una de las cosas, y por eso es tan importante a veces las unidades de psico-oncología,
porque tenemos la impresión de que los pacientes o las personas que quedan con un duelo patológico en nuestra sociedad son mayores que en otras sociedades, ¿vale? Y es por esos problemas de no haber podido aclarar o entablar diálogos, efectivamente, de solucionar problemas que arrastraban durante años, porque en ningún momento dado al actor principal, que era el paciente, se le dio la opción de entender cuál era su papel en ese momento, y se le ha ido ocultando, y cuando intentas ya es muy tarde. Y porque en muchas ocasiones es el propio paciente el que quiere y pone toda la voluntad del mundo que se le escuche. Claro. Sin embargo, la familia, como usted decía hace un momento, es: ahora no hables de eso, venga, ya hablaré, ahora come, que si no comes... Sí, efectivamente. Es ese fenómeno del paciente, también usando un término un poco negativo, de sentirse ninguneado, ¿vale? El paciente ya entiende que ha pasado un segundo orden y que quienes están tomando decisiones sobre su vida, pero incluso en situaciones donde pues esta persona ha podido ser en un momento dado el papel, el principal protagonista de la enfermedad, pues esta persona es muy duro, ¿vale? Y sobre todo es eso, no poder acabar entablando diálogos razonables en un escenario en el que el propio paciente es conocedor de que se le está engañando. Acaba de pasar hace poco tiempo pues la fiesta que bueno, con los arraigos americanos tenemos, esa de Halloween, que en España ha sido siempre la noche de todas las almas, de los difuntos. Claro, de repente es toda una moda, de repente los niños y los jóvenes y los mayores se disfrazan de muertos, la cabeza cortada, accidentes, sangre, tal, y es una fiesta increíble. Los niños tienen la oportunidad de conocer, hablemos de una forma que nadie se pueda ofender, de una fiesta sobre lo que es la muerte, pero es mentira, porque no es así, porque luego a partir del día 2 de noviembre ese tema no se habla en casa. La yaya está malita, el papá está muy malito, se ha ido, ¿te acuerdas que el gatito se fue al cielo? Pues el papá se ha ido al cielo, ahora no hablemos de eso, porque no podíamos aprovechar, digo yo, una buena excusa. Yo creo que una buena excusa se puede convertir en un buen motivo con el tiempo, de educar a que durante todo el año los niños, no quiero decir que vayan a ver a morir a sus familiares, porque no es necesario, pero sí que vayan entendiendo esto. Yo estoy de acuerdo contigo, es decir, es evidente que hay sociedades que preparan mejor a sus hijos para enfrentarse a este tipo de temas, y que en nuestra sociedad este es un tema que se evita de forma compleja y completa, y de hecho es una de las mayores demandas que tenemos a veces con nuestros psicólogos, que es el tema de cómo dar información a los niños sobre enfermedades graves, y ese fenómeno todavía también muy extendido de intentar ocultar la verdad a los niños, cuando los niños son las personas que captan sentimientos de forma más rápida. Entonces cualquier problema lo están entendiendo y lo están asimilando de una forma mucho más rápida. Entonces yo siempre intento que, incluso yo a veces les digo a los pacientes que tienen problemas de este tipo, que vengan a la consulta con los hijos, porque en el fondo que vean que esto es un proceso natural, que la relación en un paciente oncológico, sea cual sea el escenario, es una relación que se puede hablar, y la consulta da para algo más que simplemente control de síntomas, ¿vale? O ver un tratamiento si funciona o no funciona. Entonces, que el propio niño entienda que esto es un proceso natural, y que el proceso de la enfermedad, tanto cuando no se consigue vencer como cuando se consigue vencer, que afortunadamente cada vez es más, es un proceso que al propio niño le va a quitar estrés. Es decir, un niño que lo que ve es que su madre entra sin pelo un día y vomitando, pues ese proceso le va a ser difícil de entender. Si ve que esto es en el proceso de que pues la mamá está enferma, tiene un problema, pero es un problema para el que tenemos una solución, y el proceso de la solución él puede entender que es un proceso temporal, pues le va a ayudar mucho más que ese fenómeno de ocultismo, de decir, bueno, la mamá estos 2 días no le molestes porque está con muchas molestias, porque... Sí, claro, probablemente hay que ajustarlo también a la edad del niño, pero obviamente no hay nada mejor que el niño se pueda sentir involucrado en el tema, y que pueda hacer un acompañamiento a la persona donde él pueda entender el proceso. El proceso, sin ir demasiado lejos tampoco en la información, pero realmente que se sienta parte involucrada en la ayuda y en el proceso, porque es un proceso que sufre una familia muchas veces. Entonces eso también está cambiando,
está cambiando la mentalidad, afortunadamente, pero porque hace años era todavía mucho más dramático. Un ejemplo claro, usted sabe que nosotros con la Asociación Improasistencia trabajamos en distintos hospitales. Aquí en el Arnau de Vilanova, precisamente en el 2006 fue donde comenzamos, y nosotros siempre tiramos la culpa, porque gracias a que pudimos empezar aquí hemos estado en muchos hospitales, estamos en muchos hospitales de España, incluso fuera, ¿no? Y lo he vivido en habitaciones donde una persona, un hombre, por ejemplo, pues tenía pues un diagnóstico, le iba a empezar a caer el pelo a través de la quimio y todo esto, y entonces hablando con ellos me dijo, pues ¿sabes qué voy a hacer, Carles? Y dice, en vez de esperar a que me caiga el pelo, me lo voy a ir cortando yo. Y dije, pues muy buena opción, la que tomes es la que tú quieras. Dice, pero ¿qué te parece? Me dijo, si me voy con mis hijos a la peluquería con la excusa que nos vamos a cortar el pelo todos, y de paso les voy a decir qué está pasando. A mí me dio una lección de serenidad y de tener las cosas muy claras. Esta persona afortunadamente ha mejorado muchísimo y está muy bien. Y luego otra cosa que le quería comentar, doctor Llombart, es que yo he vivido la situación de salirme de una habitación para que una persona, que además era una persona personalmente que yo conocía, una persona dentro del mundo artístico, cantante, donde rodeó a su familia y a sus hijos en la habitación y les explicó qué ocurría y qué iba a pasar. A mí esto me dio una lección de humanidad, de sinceridad, de cariño, de amor y de respeto a los niños, que me quedé fuera de cobertura. Bueno, como te comentaba, yo creo que las cosas están poquito a poquito cambiando. Yo siempre contaba una anécdota cuando yo estaba en Estados Unidos y había estado antes aquí en España y en Francia trabajando, y cómo era la mentalidad en concreto cáncer de mama, de las pacientes en Estados Unidos y las pacientes aquí en España. En aquella época yo siempre decía, en Estados Unidos, cuando una mujer sufría un cáncer de mama, uno de sus primeros pensamientos es, ¿qué puedo hacer yo para que a nadie le vuelva a pasar esto? ¿Vale? Entonces el asociacionismo tanto anglosajón, de vamos a asociarnos, vamos a montar una estructura para poder recaudar fondos, para hacer actividades, para prevenir a las mujeres, para generar investigación, también para actuar de lobby, que es muy anglosajón y que en España pues apenas sigue estando en pañales, ¿vale? Claro, yo cuando he explicado, bueno, es que en España el escenario cuando una mujer tenía un cáncer de mama era, ¿qué puedo hacer yo para que nadie en el pueblo se entere? Es decir, el mensaje era, ¿qué puedo hacer yo para ocultar que tengo esta enfermedad? Y es una mentalidad que a veces todavía pasa en los pueblos, en escenarios donde debería de empezar a cambiar más rápidamente. Y uno de los temas que nos pasa con el pelo, o con la pérdida del pelo, es, se van a enterar mis vecinos. Claro, es que yo el pelo se va a enterar mi vecino. Entonces realmente estamos todavía muy lejos, pero obviamente empieza a haber casos y ejemplos. Yo creo que tendría que haber, por parte de lo que sería el nivel alto de nuestra sociedad, una cultura más de, no voy a decir banalizar de nuevo esto, pero sí de comunicar con naturalidad cuando uno sufre este tipo de enfermedades, ¿vale? De forma que pues probablemente el que hubiese personas de alto nivel que saliesen en un momento dado por la tele y dicen, sí, yo he tenido un cáncer o yo tengo un cáncer, y no que te enteres luego 4 años después se murió de una larguísima y penosísima enfermedad. Mala enfermedad. Sí, sí, o sea, hay que añadir lo de mala, ¿verdad? Y sufrida y tal, cuando la mayor parte de los pacientes que mueren de cáncer, afortunadamente, pueden hacer una vida muy normal mientras están con su enfermedad, y muchas veces incluso en los periodos finales. Claro. Es decir, que no necesariamente cáncer significa mala muerte, ¿no? Ni desde luego ni muerte, ni cuando tiene que llegar que sea una mala muerte. Es decir, es una enfermedad que nos permite en muchos casos prever y poner el tiempo y ajustar las necesidades tanto físicas como psicológicas como espirituales del paciente, ¿vale? Pero la realidad es que sí que te encuentras escenarios cada vez más de gente, bueno, pues que desea, digo, ser el patrón de su vida y de su enfermedad, y lo toman así, y cada vez afortunadamente lo vemos más, de pacientes que en la familia dicen, oye, esto es mi enfermedad, mi médico, y yo quiero estar no solo al frente de todo, sino que ser yo el que controle todo. Y eso también lo estamos favoreciendo mucho los propios profesionales, que cada vez más insistimos. Yo, por ejemplo, lo hago mucho con mis pacientes que estén en situación mala o en situación dudosa. Yo siempre le digo que hablen, ¿no? Sí, y sobre todo y que yo toda la información la voy a hablar con el paciente. Es decir, que no voy a hablar
luego con las familiares para aclarar situaciones, sino que en todo momento, a no ser que él me diga lo contrario, él va a ser el primer informado del escenario y la situación y hacia dónde vamos, ¿vale? Y los pacientes cada vez afortunadamente eso también lo empiezan a pedir más. Tendríamos que entonces, para evitar esos malos momentos, esas confusiones, esos malos tratos con la familia, hacer las voluntades anticipadas. Bueno, es una buena solución. Quiero decir, ¿vale? nombrar un representante, aquí eso no es complicado, afortunadamente, sí, es aquí el totalmente problema privado. que se está malinterpretando el tema de las voluntades anticipadas es que parece que esto sea que estás dando carta blanca para temas que no entran en este concepto, pero que filosóficamente... La sedación y la eutanasia no tienen nada, evidentemente. Efectivamente, es decir, las voluntades anticipadas es un mecanismo por el que el paciente puede poner orden en la estructura de comunicación, en cómo se va a gestionar su enfermedad y siempre siendo él el que lo gobierne. Es decir, la gobernanza de su enfermedad queda en manos del paciente y en un momento dado pues permitir o facilitar el cambio de hospital o la pérdida de confianza con un profesional, lo que sea, ¿vale? Y definir también al final hasta qué punto quiere el paciente mantener tratamientos en situaciones pues ya muy finales, pero realmente no es un tema de que con una voluntad anticipada yo estoy definiendo que se puede iniciar un proceso de eutanasia, porque además es que no es necesario, ¿vale? Es que los tratamientos actuales que disponemos nos permiten un control de calidad de vida o una gestión del final de la vida sin tener que recurrir en esta situación a lo que llamaríamos una eutanasia o un mecanismo activo de acabar con la vida. ¿Y el suicidio voluntario sería otra cosa? Bueno, el suicidio voluntario está todavía más allá. Voluntario no de tirarse por ahí o envenenarse, sino... Vale. No, a ver, yo creo que nuestra sociedad ha madurado lo suficiente, aunque todavía está lejos de otras sociedades, para entender que lo que tenemos que evitar en la medicina es el encarnizamiento terapéutico, ¿vale? Y eso sí que hay que diferenciarlo muy bien de la eutanasia. Lo que no tiene sentido es mantener mecanismos de soporte de la vida o intentos de tratamiento que están muy por encima de lo que podrían ser las expectativas reales. Y en eso sí que es lo que hemos aprendido estos últimos años a nivel de la profesión médica. Sí, el propio paciente no puede decir, mire, y que en un momento yo creo dado, que esto no va adelante, claro. Usted dígame como doctor, ¿vale la pena? Claro, ¿Vale la pena? O lo dejamos estar y me ayudan porque llega un momento, si ya no pueden ustedes tratarme la enfermedad, trátenme como persona, que eso lo hacen siempre, evidentemente. Pero es por eso que el tema de los cuidados paliativos, en muchos momentos hemos intentado cambiarle el nombre por lo que llamamos más cuidados continuos, ¿vale? Y es que un paciente no pasa de estar bien a ser paliativo en 10 minutos y se pone etiquetado y pues tú ya eres paliativo, no. El proceso de la enfermedad es un proceso muy largo, donde hay tratamiento activo que controla la enfermedad, pero a la vez hay problemas que requieren de un manejo que es para el control de los síntomas. Por eso ese concepto de cuidados paliativos a mí no me gusta demasiado. No me gusta demasiado porque es como decir, bueno, tú ya has dejado... Otra fase más, ¿no? Claro, como tú ya has dejado, efectivamente, sí, o como la terminal. Marca una cruz donde proceda, claro, ¿no? tú ya has dejado de ser un paciente del oncólogo y ahora eres un paciente del médico especialista en pacientes terminales o en control de síntomas, ¿vale? Porque en el fondo a nosotros como profesionales nos gusta tratar al paciente para la enfermedad activa, pero también al paciente como tal para que pueda tener una calidad de vida lo mejor posible. Claro, incluso en domiciliaria, ¿no? También. Absolutamente. Que para eso también una persona decide pasar el resto de sus días, decir, bueno, prefiero estar en casa con unos cuidados, salvo que sea necesario acudir al hospital por fiebres o por... El tema siempre esto es del ajuste, es cuál es el mejor escenario para cada paciente y cuál es la mejor situación. Entonces hay pacientes que pueden estar en casa y trabajamos en una estructura muy colaborativa, porque no es tampoco que por un lado esté el oncólogo y por el otro lado esté el medicado de hospitalización a domicilio, el paliativo, sino que formamos equipos que nos integramos entre todos y nos compenetramos. Pero sí que es cierto que a veces el escenario no puede ser tal, pero no por la enfermedad, sino muchas veces por el problema social. Pues personas que estén solas, pues realmente pues hospitalización a domicilio no puede ser una solución, pero puede ser un hospital de crónicos, donde también tenemos una buena conexión con ellos, y ver con ellos pues en qué momento está en el hospital de crónicos, en qué momento tenemos que recuperarlo en el hospital, o en qué momento incluso está también que puede tener una alta, aunque sea temporal. Es decir, buscar
en todo momento el beneficio del paciente, pero no solo pensando en la enfermedad como tal, sino en el propio paciente como ser humano. Para preparar un poco estos días la entrevista, me va a permitir que me pongan las gafas, me vuelvo un poco intelectual, pero quería decirle esto, preparando la entrevista estos días he visto que en su blog de internet, o como se le pueda llamar, ¿no? Muchas personas pues le escriben y le ponen problemas personales, o bien de ellos, de algún paciente o alguna persona que habla de otra persona, como es anónimo, aunque en ocasiones hasta ponen el nombre y todo, ¿no? Y claramente usted les dedica un tiempo a responderles, incluso a aclarar muchas dudas. Me ha llamado, entre muchas, una la atención mucho, y viene al caso por el tema del cáncer de mama que comentaba hace un momento usted, ¿no? Un caso concreto que me ha llamado mucho la atención, que es una persona que le habían diagnosticado un tumor de mama con infección patógena de un ganglio a una amiga. O sea, lo escribió. A veces no sabemos si eso es de alguien o es una misma persona, no quiero decir un nombre, ¿no? Y al preguntarle a usted le decía, ¿cómo podría yo ayudarle sin agobiarle a mi amiga y que pase de una fase de angustia a una fase de esperanza? ¿Le recuerda esto algo? Sí, sí, sí. Pues he leído todas, ¿eh? Vale, vale. Pero me he quedado con esta porque me llamó muchísimo la atención. Y su contestación, entre otras cosas, por sintetizarlo un poquito, era: su amiga se enfrenta a un largo proceso que conlleva quimioterapia, cirugía como mínimo, ¿no? Ella tendrá que asumir el proceso, pero está claro que el apoyo de la familia y de los amigos hacen un buen papel en estos momentos. A mí, con 4 líneas, me ha aclarado muchísimas cosas. Claro. Es decir, la realidad es que cuando una persona sufre una enfermedad, la mejor forma de ayudarla no es minimizar el problema. Minimizar el problema no es una solución, es una fuga, ¿vale? Entonces, lo que tú comentabas antes, de ahora no es el momento, ahora come, que lo que tienes que hacer es comer, eso es una mentira camuflada, ¿vale? Entonces, la realidad es que no es tampoco enfrentarse al escenario, porque es el paciente el que tiene que enfrentarse a la enfermedad, pero el acompañamiento, es decir, mira, como decía la película, hay un amigo en mí. ¿Tienes un amigo en mí? Pues igual, es decir, tienes una persona que en el momento en que tú lo necesites voy a estar ahí, que para lo que tú necesites yo voy a responder, que voy a intentar animarte, pero sabiendo en todo momento que tú eres el patrón de esto, ¿vale? Y que yo te voy a ayudar en la medida en que tú quieras, ¿vale? Pero en ningún momento dado tratando de hacer cosas exageradas. Esto es como todo en la vida, es decir, cuando alguien hace algo exagerado es que no sabe muy bien en qué situación se está moviendo, ¿vale? Entonces yo creo que es, pues eso, tener un estado de demostrarle que lo que tienes tú sobre todo es amor y cariño por esa persona. Sí, sí, eso, indudablemente. No es fácil, supongo, medir el dolor y el sufrimiento, pero ustedes, evidentemente, no solamente tratan con la quimio y con la radio, con las alternativas que hayan disponibles a su alcance, sino usted cuando ve a un paciente, ustedes cuando ven a un paciente, pues le ven la cara y saben si le está diciendo la verdad o no la verdad. Ustedes a veces, yo creo que muchas veces, no lo sé, usted me contestará, ¿vale? Sí. ¿Se diferencia claramente el dolor del sufrimiento? Mira, esta es una pregunta ahora se dice, me alegra que me haga esa pregunta. No, es muy buena porque estaba precisamente pensando cómo sortearla. ¿Vale? Lo que demuestra que es muy buena. No hacemos publicidad aquí. Pero bueno. No, pero vamos a ver. La realidad es que dolor y sufrimiento es totalmente diferente, ¿vale? Y el dolor lo podemos manejar con medicación, el sufrimiento es otra faceta de la vida, ¿vale? Entonces hay personas que no tienen dolor y están sufriendo mucho. Correcto. Y personas con mucho dolor, pero que su grado de sufrimiento es bajo, ¿vale? Eso hace que realmente uno de los problemas que tenemos a veces como médicos, y yo creo que además, yo estoy en una de las críticas que hago a la carrera que yo hice cuando estudié medicina, es que no se dedica suficiente formación al tema de dolor y prácticamente ninguna al tema del sufrimiento, ¿vale? Para el dolor nos hemos ido entrenando para identificarlo, cuantificarlo, medirlo, tratarlo, y tenemos muchas herramientas para medir ese dolor, que no diría que son perfectas, pero cada vez más afortunadamente también los recursos tanto farmacológicos como los recursos terapéuticos nos permiten, que yo diría que podemos llegar a estar satisfechos con el control del dolor de un gran número de nuestros pacientes. El problema es que el sufrimiento es otra liga, ¿vale? El sufrimiento es Champions, el dolor es un problema relacionado con, es una parte de sufrimiento, pero es un tema
muy específico, el sufrimiento engloba a toda el alma de la persona, a todo el ser. Entonces, para que una persona no sufra, realmente no hace falta solo un buen médico, ¿vale? Una persona no sufre porque tiene un buen acompañamiento, porque tiene familiares al lado, porque tiene la estructura hecha para que pueda, digamos, de alguna forma, todas sus necesidades puedan ser cubiertas, ¿vale? Entonces, el sufrimiento no es un problema que podamos resolver solo a nivel del ámbito del hospital. El sufrimiento de cada paciente, y probablemente muchos pacientes así lo dicen, se genera más en el domicilio y en el entorno familiar que por el propio fenómeno de la enfermedad, ¿vale? Entonces, es muy diferente, evidentemente, claro, lo ha explicado muy bien usted. Entonces, por eso digo que el sufrimiento es un tema en el que, por eso hemos tenido que involucrar mucho a los psicooncólogos en este campo, a todos los agentes sociales, para poder dar una respuesta conjunta. Y muchas veces, ya lo vemos, a veces lo hemos hablado, dice, probablemente necesita más tratamiento el familiar que el propio paciente, porque no sabe cómo enfrentarse a esto y está generando conflictos dentro de la familia o al propio paciente que le están haciendo sufrir mucho más que la propia enfermedad. Imagínese que, doctor, usted me acaba de diagnosticar un cáncer. ¿Por qué? Si no fumo, no bebo, llevo una dieta equilibrada, salgo en bicicleta, ando 2 horas al día. En mi familia no hay nadie y de repente no lo entiendo. ¿Me voy a morir? ¿Usted ya sabe qué va a pasar? O sea, ¿cuántas preguntas les hacen en 2 segundos que usted no puede procesar porque no se acuerdan que ustedes son doctores, no son magos, ¿no? Realmente este es otro de los temas que es muy importante formarse y educarse, y es el tema de cómo comunicar bien, ¿vale? Y cómo un paciente trasladarle, por un lado, información y por otro también mostrarle tranquilidad y explicarle que en todo momento, prácticamente en todos los escenarios va a haber un abordaje que, si bien no en todos los casos pueda ser curativo, sí que va a permitir pues un control de la enfermedad y un control de los síntomas. Pero sí que es cierto que la realidad es que la palabra cáncer provoca una diarrea ocupa mental. Una página, ocupa un folio completo, ¿no? Claro, es decir, hoy, por ejemplo, tenía una paciente, justo esta mañana he visto una paciente con un primer diagnóstico y de nuevo, ¿y por qué? ¿Y por qué yo? Sí, efectivamente, si hago deporte, si como bien, sí. Dice, porque la vida es esto, ¿vale? Entonces no es... Usted no lo ha elegido tampoco. Claro, no es por algo que yo haya hecho, usted haya hecho bien o haya hecho mal. Hay algunas enfermedades que aumentan el riesgo por haber hecho conductas que no son recomendables. ¿Se podría tomar como un castigo? No, claro, pero no, efectivamente. Pero hay gente que lo piensa. Sí, no, el concepto de, ya sabía yo de castigo... Yo ya lo sabía. Y si no, la persona, el acompañante... No te lo dije yo. Decir, no, eso también es bastante, tanto, eso es sabemos bastante todo típico. Tantos, ¿no? Sí, sí. Y sobre todo, bueno, hay que quitar el demonio que tiene esta palabra y buscar más bien soluciones y enfrentamientos positivos. Obviamente los pacientes con la primera información pueden tener una reacción negativa y es lógico, sí, ¿vale? Y el llorar es un fenómeno que es hasta bueno. Yo a mis pacientes digo, mira, tienes que descargarte y tienes que llorar, porque esta no es una noticia buena, pero te doy un tiempo. Es decir, porque aparte de eso, esto dice, vale, tú puedes llorar, pero tenemos que darle a esto porque tiene solución, y la solución lleva a un compromiso, pero al final llegaremos a una resolución probablemente positiva. Entonces, bueno, a Dios rogando, pero con el mazo dando. Es decir, cualquier confrontación o reacción negativa que suponga un compromiso con el tratamiento, pues es el que llega a ser patológico y hay que intentar revertir. Pero la confrontación, a veces incluso de la negación, no es algo que necesariamente sea malo. No voy a decir que es particularmente positivo, pero mientras esa negación al paciente le permita seguir haciendo una vida normal y esa negación no conlleve una negación del tratamiento, pues para el paciente puede ser un mecanismo de bloqueo mental que durante un tiempo le sirva. Cada paciente tiene que ir encontrando también su ruta o su vía para llegar al conocimiento y para llegar a la comprensión de lo que le está pasando. Y no todos tienen que ser iguales ni todos tienen que ser inmediatos. Hay que dejarles su tiempo y no forzarles tampoco. Muy bien.
Doctor Llombart, bueno, ha sido un placer, porque yo tenía unas preguntas, me las saltaba, usted me contestaba cosas que parecía que las había leído de antemano, y me ha sido, bueno, muy interesante, aprendiendo mucho. Esperemos que las personas que estén y que vean esta entrevista, pues aprendan mucho, ¿no? Sobre todo de su humildad y de su forma de explicar las cosas. Yo creo que es importante. ¿Qué opinión le merece a usted el trabajo que durante muchos años estamos realizando aquí en el Arnado de Vilanova, nuestro trabajo de voluntariado, ayudando pues a los pacientes, siempre en paralelo al trabajo de ustedes, a los psicooncólogos, como ha dicho, sino intentando pasar desapercibido, pero que luego el resultado de los pacientes, como ustedes saben, es muy positivo, ¿no? Hombre, Carlos, tú ya sabes bien mi opinión. Yo creo que la labor que hacéis es una labor extraordinaria, no solo para los pacientes, también para los acompañantes e incluso para los propios profesionales, porque ponéis muchas veces un punto de equilibrio que permite al paciente racionalizar la situación. Y a veces el paciente se viene enfrentado a un staff médico que lo que hace es aportarle información, a un grupo familiar que lo que hace es protegerle, y probablemente vosotros ponéis, pues yo digo, la sal en la comida, o el perejil que decía un famoso, o el orégano, sí, que es aquello donde el paciente puede sentirse de una forma libre para expresar sentimientos, y les ayudáis un poquito a orientar esos sentimientos de una forma amena, además, en ningún caso intentando entrar en este tema de forma real, surge el humor, efectivamente, sino de una forma incluso muy natural. Por el propio paciente. Sí, sí, seguro. Sí, es el momento en que puedes soltar una broma sin que esté la familia, que no la interprete mal, es decir, esa sensación de como si estuviese en el bar. ¿Vale? Además, que muchas veces usted sabe, doctor, que por desgracia esta patología requiere a veces de muchos meses de hospitalización, donde no es lo primero, una primera visita que dicen, a ver, no es el médico, no es el cura, no es el enfermero, ¿quién es? Nosotros, y yo siempre les digo, yo soy quien tú quieras que sea, ¿vale? Pero a partir de ese momento, ese primer día funciona bien, pero después a lo mejor está 3 meses, 5 meses o altas, vuelven a los 2 meses, hombre, otra vez aquí, Julián, Pepe, Manolo, quien sea, ¿no? Sí, otra vez aquí, ¿y cómo estás? Y se crea una comunicación que hasta la familia a veces en los ascensores o en el pasillo, oye, entra a ver lo que está muy pocho, porque le ha dicho el médico que no sé qué, y entras y se crea una magia y una comunicación muy buena. Sí, no, yo creo realmente que la labor que hacéis es fabulosa, y de hecho vamos a potenciarla en todo lo que podamos. Muchísimas gracias. ¿Usted cree que un hospital no es un lugar para la sonrisa, pero no es un lugar para la risa, pero hay un lugar para la sonrisa? A mí me costaría mucho estar en un sitio donde no pudiese sonreír continuamente. Pues muchas gracias por sus contestaciones, por su sonrisa, por su profesionalidad, y aquí estamos abiertos para siempre que usted quiera, con nosotros con Impresistencia.